Puedo ayudar, dijo Maya Williams alto y claro. Todos se giraron. Una niña negra de 10 años se encontraba justo dentro de la sala de juntas de Monroe Holdings, frente a una sala llena de ejecutivos atónitos, guardias de seguridad y un multimillonario furioso. El intérprete se había desplomado minutos antes, un derrame cerebral repentino allí mismo en el pasillo. Los paramédicos todavía estaban en camino, pero la delegación de Dubái ya estaba llegando. El acuerdo de $30 millones que estaba sobre la mesa era la última esperanza de la compañía. Sin ella, Monroe Holdings caería en mora. Más de 1,200 empleados perderían su trabajo. Los inversores se retirarían. La sala de juntas vibraba de tensión. Al otro lado de la mesa, el multimillonario director ejecutivo Victor Langston se levantó de su silla y ladró. Saquen a esa chica de aquí ahora mismo, antes de que esto se convierta en un circo. Dos guardias de seguridad se movilizaron inmediatamente. Maya dio un paso atrás, resistiéndose. No, déjame ayudarte, gritó ella, liberándose de su agarre. Hablo árabe y francés. Por favor, si no me dejáis ayudar, esta empresa colapsará. Se oyeron jadeos. Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas. Uno murmuró. ¿Qué acaba de decir? Sáquenla ahora. Otro lloró. Esto es una locura. Los guardias la alcanzaron nuevamente y la agarraron de los brazos. Maya contraatacó, con su voz más fuerte y más firme. Déjame intentarlo. No tienes otra opción. Y si este momento te conmovió aunque sea un poquito, nos encantaría saber desde qué parte del mundo lo estás mirando. Deja un comentario a continuación. Tu voz importa aquí. Si historias como esta te inspiran, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Hay mucho más por venir y sería un honor para nosotros contar con usted en este viaje con nosotros. Entonces la puerta se abrió de golpe. Una mujer entró corriendo, con los ojos abiertos por el pánico. Maya era Liana William, su madre. Su rostro estaba pálido. Ella es solo una niña. Va más gritos. Un ejecutivo gritó. Si ella hace algo mal, todos pagaremos por ello. Victor Langston levantó una mano. Silencio. La habitación se congeló. Se quedó mirando a Maya por un largo momento y luego dijo, se nos acabó el tiempo. Apostamos una vez. Señor, esto es muy irregular. Alguien empezó. Víctor lo interrumpió. Déjala que lo intente. Si falla, estamos perdidos de todos modos. Los guardias la liberaron. Maya dio un paso adelante, el pecho levantándose con cada respiración. Su madre se tapó la boca con las manos. En el pasillo, el personal susurraba y miraba fijamente. No te defraudaré, dijo Maya. Víctor asintió una vez. Las puertas se abrieron. La delegación de Dubái entró, y una niña de 10 años estuvo al borde del colapso corporativo más grande de la historia. Maya estaba de pie a la cabecera de la enorme mesa de conferencias, con el corazón latiendo como un tren de carga en su pecho y los dedos apretados alrededor del dobladillo de su sudadera con capucha. La delegación de Dubái entró en la sala compuesta por 5 hombres elegantemente vestidos y una mujer con un hijab azul marino. Sus expresiones eran ilegibles, pero sus ojos se dirigieron hacia la chica con confusión. Uno de ellos se inclinó hacia otro y susurró en árabe. Es una niña. Maya entendió cada palabra. Puede que sea una niña, respondió en un árabe preciso, pero también lo hablo con fluidez. Y ahora mismo, soy el único puente entre tú y el trato. La sala se tensó. La delegación de Dubái pareció sorprendida y luego intrigada. Un hombre esbozó una leve sonrisa. Victor Langston se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Comenzar. Sophia Monroe, todavía recuperándose del torbellino de los últimos 10 minutos, le entregó a Maya una copia del resumen del contrato. Sus dedos rozaron la mano de la niña. Hazlo lo mejor que puedas, susurró. Mia asintió y respiró hondo, echando los hombros hacia atrás. Ella examinó la habitación una última vez. Su madre estaba parada cerca de la puerta temblando. Una docena de ejecutivos de alto nivel, la mitad de los cuales habían intentado echarla hacía 5 minutos, ahora la observaban como si fuera un cable vivo. Se volvió hacia la delegación y abrió la boca.
La reunión comenzó. El principal delegado de Dubái, el señor Al-Murad, habló primero en un árabe fluido y seguro. Maya tradujo instantáneamente, con voz tranquila y mesurada. Ella no se limitó a pronunciar las palabras. Ella captó el tono, la intención. Cuando él hizo una broma sobre el clima de Nueva York, ella sonrió levemente y lo transmitió con el mismo humor seco. La mesa se rió entre dientes. La ceja de Víctor se levantó ligeramente. Hasta ahora, todo bien. Luego vino la verdadera prueba, los términos legales. Al-Murad describió un conjunto de cambios propuestos a la cláusula de responsabilidad en caso de incumplimiento del contrato. Fue un asunto complejo, lleno de matices diplomáticos. Maya hizo una pausa por solo un segundo antes de comenzar a traducir, hablando lentamente y eligiendo las palabras con cuidado. Un abogado junior que estaba en la mesa susurró: «Lo está haciendo mejor que los últimos 3 traductores adultos que hemos contratado», añadió alguien más. «¿Está leyendo el libro de la ley? Está pensando en él», murmuró otro. Pero justo cuando la confianza empezó a florecer, sucedió. Una sola palabra, Tasri, se le escapó. Maya dudó. Ella lo sabía. Ella lo había estudiado. Pero en este contexto, su significado se fracturó en posibilidades. Permiso, declaración, exención. Una elección incorrecta y el significado de la cláusula podría cambiar por completo. La habitación notó sus patas. Los susurros se extendieron. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Maya tragó saliva. Sus manos se apretaron. Ella podía oír a su madre moviéndose en la puerta. En algún lugar borroso, alguien murmuró: «No deberíamos haberla dejado hacer esto». Entonces Maya miró al señor Al-Murad y dijo: «Señor», en árabe. Para aclarar, cuando dijo Tasri, ¿se refería a una exención regulatoria o a una autorización de exportación? Parpadeó. «Exención regulatoria». «Gracias», respondió ella y continuó. Sofía exhaló. Algunos ejecutivos asintieron en señal de aprobación, pero no todos quedaron satisfechos. Un hombre, el señor Denner, vicepresidente de Asuntos Legales, se inclinó hacia Víctor. «Ella es lista, sí, pero este es un trato multimillonario. Si comete un solo error semántico», dijo Víctor levantando un dedo, «si ella no hubiera intervenido, ya estaríamos empacando nuestras cajas». De vuelta a la cabecera de la mesa, Maya estaba encontrando su ritmo. Ahora ella tradujo ambas direcciones, respondiendo preguntas de la Junta de Monroe y dando respuestas del equipo de Dubái con un aplomo asombroso. Ella tenía un ritmo: escuchar, confirmar, transmitir. Su voz nunca vaciló, pero no fue solo la traducción. Maya escuchó más profundamente que la mayoría. Cuando el señor Al-Murad mencionó que su gobierno estaba bajo presión para completar el acuerdo rápidamente, ella notó la vacilación en su tono. Cuando el director financiero de Monroe preguntó sobre la volatilidad de la moneda, detectó un destello de preocupación en las expresiones del equipo de Dubái. Se inclinó hacia Sofía y le susurró en inglés: «Les preocupa el tiempo, aceptarán la cláusula de pago tardío si añadimos una garantía de estabilidad». Sofía parpadeó y luego se volvió hacia Víctor. «Podemos permitir el pago tardío si reforzamos el bloqueo de la conversión». Víctor estudió a Maya y luego asintió. «Hazlo». Se hizo la nueva oferta. El equipo de Dubái se reunió en silencio entre ellos. Entonces el señor Al-Murad se giró y sonrió. En ese caso, dijo: «Tenemos un trato». La habitación estalló. No hubo aplausos, todavía no, pero el aire cambió palpablemente. Hombros relajados. Los bolígrafos rayaron las firmas. Un asesor general se reclinó y susurró: «Esa chica acaba de salvar esta empresa». «Oh». Víctor permaneció en silencio, observando a Maya mientras ella se alejaba de la mesa, con el rostro pálido por el cansancio. Sofía se acercó a la niña y se arrodilló a su altura. «Estuviste brillante». Mía asintió una vez. «¿Puedo sentarme ahora?» Sofía sonrió y se puso de pie, girándose hacia la habitación. «Señores, propongo que aplaudamos a toda la sala directiva». Las 22 personas se pusieron de pie y aplaudieron, algunas con vacilación, otras con asombro.
Liana Williams, todavía paralizada junto a la puerta, se llevó ambas manos a la cara. Victor también aplaudió, lentamente, deliberadamente. Luego dijo, que alguien le traiga un vaso de agua a esta chica y que alguien más llame a la prensa. Maya estaba sentada en el borde de una silla de cuero, con las piernas colgando, y su sudadera con capucha estaba húmeda de sudor. Su madre corrió hacia ella y la envolvió en un abrazo tan fuerte que la hizo jadear. «Me asustaste», susurró Liana. «Tenía que hacerlo», respondió Maya. «Nadie más podría», dijo Víctor cruzando la habitación. «Señorita William». Maya miró hacia arriba. «Acabas de salvarnos 1,200 puestos de trabajo en una empresa que tardó 30 años en construirse». Hizo una pausa. «Eso no es solo talento, es liderazgo». Ella sonrió débilmente. «Mi mamá me enseñó a escuchar. Mi papá me enseñó a ser valiente. Me gustaría conocer a ambos», dijo Víctor. Su madre se enderezó. «Acabas de hacerlo». La sala rió y la luz finalmente regresó a los rostros cansados. Víctor se volvió hacia Sofía. «Manténla cerca. Quizás la necesitemos de nuevo». Y en ese momento, Maya William, hija de un conserje de edificio y una profesora de idiomas, se convirtió en la heroína más inesperada que Monroe Holdings había visto jamás. Fuera de la sala de juntas, el horizonte de Manhattan brillaba. En el interior, acababa de ocurrir algo mucho más raro. Una sala llena de profesionales empedernidos había sido testigo del poder del coraje envuelto en inocencia y la gracia salvadora de una chica que simplemente se negaba a ser ignorada. A la mañana siguiente del acuerdo, el horizonte de Nueva York se sentía de alguna manera más nítido. La ciudad todavía bullía con su urgencia habitual. Taxis tocando la bocina, multitudes apresurándose, el pulso de la ambición latiendo bajo cada grieta de la acera. Pero para el edificio de Monroe Holdings, algo había cambiado. La gente susurraba con más respeto cuando pasaban por el mostrador de seguridad. Había una electricidad tácita en el aire, como si el propio edificio supiera que acababa de esquivar una bala. Maya Williams estaba sentada tranquilamente en la parte trasera del salón ejecutivo, bebiendo un chocolate caliente que alguien de recursos humanos había insistido que ella merecía. Llevaba unos vaqueros limpios, una sudadera con capucha nueva y una insignia sujeta a su cuello que decía, «Invitada temporal del CEO». Ella no lo había pedido. Ella ni siquiera entendía por qué el hombre lo había escrito tan rápido y se lo había entregado con manos temblorosas. Al otro lado del cristal, a través de las gruesas puertas con paneles de la sala de juntas, el equipo directivo de Monroe Holdings se estaba reuniendo para una reunión de emergencia posterior al acuerdo. Esta vez no se trataba de números, se trataba de ella. «¿Qué hacemos con ella?», un miembro de la junta susurró. «Tiene 10 años», dijo otro. «No podemos ofrecerle un puesto, pero no podemos ignorar lo que hizo». Victor Langston fue el último en entrar a la habitación, llevando una pastilla y un cigarro apagado que nunca fumaba. Colocó ambos sobre la mesa pulida y miró a su alrededor. «Vamos a empezar». Mientras tanto, en el salón, Maya estaba sentada junto a su madre, Liana, quien no había dejado de tomarle la mano desde que llegaron. No habían regresado a casa la noche anterior. La prensa ya se había enterado de la historia. Una niña de 10 años salva a una gran corporación del colapso. Los periodistas habían acampado frente a su apartamento en Queens. Victor había hecho arreglos para que se quedaran en la suite de invitados de la compañía en el piso 28 para pasar la noche. «Mamá», susurró Maya, «¿hice algo mal?» «No, cariño», dijo Liana suavemente. «Hiciste algo valiente, pero después todos parecían muy asustados». «No tenían miedo de ti», dijo Liana. «Tenían miedo de lo que les hacía sentir». De regreso a la sala de juntas, Víctor golpeó la mesa. «Todos lo vieron, todos lo habéis oído. Ese niño tradujo una negociación de $1 millón con mayor eficacia que cualquier otra persona en nuestra nómina». «Es brillante», asintió Sofía, «pero no podemos crear políticas en torno a un niño de 10 años». «No estoy sugiriendo eso», respondió Víctor. «Pero quiero que ella esté a salvo.
Quiero que ella reciba educación y que Monroe Holdings sea la razón por la que alcance su potencial, no el mundo que la devora viva. Hubo silencio. Preguntó un ejecutivo junior. Entonces, ¿cuál es el plan? Los ojos de Víctor se entrecerraron. Le damos acceso, tutoría, becas, protección si la necesita, sin contratos, sin explotación. Lo hacemos de forma limpia y silenciosa. 1. Mientras tanto, fuera de la habitación ya se estaba gestando algo. Se había iniciado una campaña de rumores entre los competidores. ¿Cómo podría un niño acceder a las reuniones de la empresa? ¿Fue esto una violación de la confidencialidad? ¿Corrían peligro los secretos comerciales? En cuestión de horas, se envió un correo electrónico anónimo a un grupo de control financiero, alegando un protocolo inseguro y negligencia corporativa. La historia ya era tendencia en 2 blogs de negocios bajo el titular: Un niño traductor levanta banderas rojas legales para Monroe Holdings. Cuando el asistente de Víctor le trajo los informes, no se inmutó. Lo esperaba, murmuró. La gente teme lo que no puede controlar. Salió de la sala de juntas y recorrió el pasillo hasta el salón. Maya, dijo con suavidad, entrando. ¿Caminarías conmigo? Maya miró a su mamá. Liana asintió. Estaré aquí mismo. Víctor no habló hasta que llegaron al final del tranquilo pasillo con vista a la ciudad. Nos salvaste ayer, dijo, pero ahora debemos asegurarnos de que tú también estés a salvo. No lo entiendo, respondió Maya. Hay gente por ahí que no les gusta lo que pasó. Intentarán tergiversarlo. Que parezca que no estabas preparada. Que fuimos imprudentes al confiar en ti. Maya parpadeó. Pero dije la verdad, ayudé. ¿Lo hiciste? Preguntó Víctor. Y ahora quiero ayudarte. ¿Cómo? Quiero crear un programa para estudiantes como tú, chicos brillantes, chicos invisibles. Patrocinaremos becas de idiomas. Enviaremos mentores. Tal vez algún día lo lideres. Mija dudó. ¿Dejará la gente de estar enojada? Víctor sonrió levemente. Algunos nunca lo harán, pero lo que importa es lo que construyas de ahora en adelante. Regresaron, pero los problemas ya estaban afuera del edificio. Paparazzi, manifestantes, incluso una personalidad de Internet transmitiendo en vivo desde la acera, gritando sobre la irresponsabilidad corporativa y el trabajo infantil disfrazado. Liana abrazó a su hija con más fuerza. Tenemos que irnos a casa. Sofía entró. Déjanos llevarte en silencio por la entrada de servicio. Oh, esa noche en Queens, su apartamento se sentía familiar y extraño a la vez. Los periodistas llamaron a la puerta hasta que 9 p.m. Entonces se hizo el silencio. Maya se sentó en el borde de su cama, agarrando su viejo cuaderno de vocabulario. Tenía manchas de mermelada en la contraportada. Su madre estaba sentada a su lado. ¿Te arrepientes?, preguntó Liana en voz baja. No, dijo Mia, pero no sabía que sería tan difícil. La brillantez siempre tiene un precio, dijo Liana, pero lo pagaste con valentía. A la mañana siguiente, un sobre se deslizó bajo la puerta, sin remitente. Dentro había una sola tarjeta. Para Maya William, no solo traducías palabras, traducías esperanza. BCL. Debajo, una nota más pequeña. Un coche estará esperando mañana a las 8 a.m. Hay alguien que quiero que conozcas. El siguiente capítulo en la historia de Maya ni siquiera había comenzado, pero el mundo ya había empezado a observar, juzgar y temer. Pero Maya se preparaba en silencio porque ahora entendía. Salvar una empresa era solo el principio. Lo que vendría después exigiría más que palabras. Exigiría su voz, sus decisiones, su verdad. Precisamente, a las 8 a.m., un elegante Lincoln negro se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos en Queens. No tocó la bocina ni encendió las luces. Simplemente esperó. Maya estaba de pie junto a la ventana, con su pequeña mochila colgada del hombro. Su madre estaba detrás de ella, con los dedos apoyados suavemente en el hombro de su hija. No tienes que ir, susurró Liana. Lo sé, dijo Maya, pero creo que debo ir. Liana se inclinó y le dio un beso en la frente. Entonces sé quién eres, no quién quieren que seas.
Maya asintió y se giró hacia la puerta. El coche estaba cálido dentro. Un conductor con un impecable traje azul marino asintió respetuosamente y se alejó de la acera sin decir palabra. Maya miró por la ventana mientras la ciudad pasaba junto a Queens, fundiéndose con la columna vertebral de acero y cristal de Manhattan. No sabía a dónde iban. La nota no lo decía. No iban a Monroe Holdings. En cambio, el coche serpenteó por la zona oeste. Luego se metió en un callejón estrecho en Tribeca, deteniéndose frente a un viejo almacén de ladrillos. La conductora abrió la puerta. En el segundo piso, Maya salió con cautela. Una pequeña placa cerca de la puerta decía Fundación en Inslee. Privada. El edificio estaba en silencio. El ascensor era lento. Al llegar al segundo piso, una mujer de unos 60 años la saludó con un traje color crema, cabello plateado recogido en un moño y una mirada amable pero penetrante. Señorita William, dijo, bienvenida. Soy Marian Green. Maya asintió, apretando más fuerte su mochila. ¿Quién eres tú? Yo solía ser alguien como tú, dijo Marian. Ven, te está esperando. Caminaron por un pasillo lleno de fotografías antiguas, niños en aulas, ceremonias de graduación y una joven negra estrechando la mano de un presidente de Estados Unidos. Al final del pasillo había una pesada puerta de madera. Marian tocó una vez y abrió. La habitación estaba llena de libros, no había escritorio, solo un gran sillón de cuero cerca de la ventana. Y junto a él, un hombre mayor, alto, apoyado ligeramente en un bastón. Sus ojos eran agudos, pero su postura era relajada. Se puso de pie cuando entraron. Señorita William, dijo, soy Elliot Inslee. Maya parpadeó. El nombre me sonaba familiar. Eres el fundador de Anley Language Trust. Lo fui, dijo, hace mucho tiempo. Ahora soy casi un fantasma. Ella se quedó quieta, sin saber qué decir. No lo sabes, continuó, pero he seguido tu trabajo durante unos 3 días. Él sonrió. Maya esbozó una sonrisa. Siéntate, dijo. Ella lo hizo. La silla era enorme. Sus pies no tocaban el suelo. ¿Por qué estoy aquí?, ella preguntó. Elliot golpeó suavemente su bastón. Porque hiciste algo extraordinario. Y porque necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Él asintió. Usted salvó a Monroe Holdings. Ese es el titular. Pero la verdadera historia es más profunda. Lo que hiciste abrió ciertas puertas. Y ahora algunas personas muy poderosas están prestando atención. Maya se quedó mirando. No entiendo. Lo harás, dijo él. Pero primero quiero preguntarte algo sencillo. ¿Sabes qué son las redes de susurros? Ella dudó. Son como rumores, en cierto modo, pero más peligrosos. Se trata de círculos de influencia, gente que mueve cosas detrás de escena. Modifican políticas, cancelan acuerdos, borran nombres. Se inclinó más cerca y a uno de ellos no le gustó lo que hizo. Silencio. Han empezado a husmear en ti, en tu madre, incluso en el antiguo trabajo de tu padre. Quieren desacreditar lo sucedido. La garganta de Maya se apretó. ¿Por qué? Porque prosperan gracias al control, dijo Elliot. Y le recuerdas a la gente que no tienen el control. Se puso de pie, caminó lentamente hacia un estante y sacó una carpeta delgada. Dentro había imágenes granuladas, fotografías de ella, de Liana saliendo del apartamento de James con su viejo uniforme, etiquetadas y con fecha y hora. Maya miró hacia arriba. ¿Nos están espiando? Sí. ¿Quién está haciendo esto? Elliot volvió a sentarse. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿cómo se combaten las sombras? Maya guardó silencio un buen rato. Luego dijo, aprendes a ver en la oscuridad. Elliot sonrió. Exactamente. Le entregó un pequeño dispositivo negro, una grabadora digital delgada y fría en su mano. Quiero que escuches algo. Le dio al play. Una voz llenó la habitación. Un mensaje entrecortado. Saquen a la chica. Desacrediten la historia. Filtren lo que sea necesario. Ninguna niña de 10 años va a alterar años de posicionamiento. Otra voz respondió. ¿Y la madre? Si habla, despréndanla también. Maya miró fijamente la grabadora.
Es de una conversación de hace 2 noches, dijo Elliot. Lo conocieron en un club privado en Midtown. Siempre son serios, dijo Elliot. Pero ahora nosotros también. Se inclinó hacia adelante. Estamos formando una red de protección. Gente tranquila e inteligente que ha estado donde a ti te ignoran, te subestiman. Serías la más joven, pero quizás la más visible. Tendrías que tener cuidado a cada paso. La voz de Maya era baja. ¿Por qué yo? Porque dices la verdad, dijo Elliot. Y en salas donde la gente se beneficia del silencio. Eso te hace peligroso. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces Maya dijo, ¿qué tengo que hacer? Elliot se recostó. Primero, vete a casa. Sé un niño un día más. Abraza a tu madre. Mira dibujos animados. Mañana empezamos el entrenamiento. ¿Entrenamiento? Él asintió. Por tu voz, por tu mente, por el mundo que está a punto de ponerlos a prueba a ambos. Al salir Maya del edificio, la ciudad no parecía diferente. Pero algo en ella había cambiado. Ahora sabía que la valentía no consistía solo en salvar un trato. Se trataba de decidir a quién apoyarías y a quién opondrías. Y Maya Williams acababa de elegir. Maya llegó al edificio de la Fundación Annesley justo después del amanecer. La ciudad seguía bostezando, despertándose del sueño, pero ella se sentía electrizante. Llevaba una sudadera azul con cremallera, vaqueros y las mismas zapatillas desgastadas que había usado durante la reunión de Monroe. Su madre la había despedido con un beso, una sonrisa temblorosa. Y aunque Maya vio la preocupación en sus ojos, también vio algo más: orgullo. Marian Green la recibió en la puerta. «Llegas temprano», dijo con una cálida sonrisa. «No quería llegar tarde», respondió Maya. «Solo eso te hace especial», dijo Marian. «Sígueme». Caminaron por el pasillo, ahora familiar, pasando junto a las fotografías enmarcadas de jóvenes líderes, creadores de cambios y héroes inesperados. Esta vez, Marian se detuvo frente a una puerta que Maya no había visto antes. Una puerta estrecha pintada de gris sin letrero. Introdujo un código en un teclado y se abrió con un suave silbido. Dentro había un mundo diferente. Atrás quedaron las elegantes estanterías y la suave iluminación. Esta sala estaba llena de pizarras blancas, mapas, computadoras y monitores de video. En el centro había una mesa larga con media docena de sillas. 2 personas ya estaban allí, una alta y fibrosa, la otra de rostro redondo y gafas gruesas. Ambas levantaron la vista al entrar. «Este», dijo Marian, «es el comienzo de tu entrenamiento». Maya se quedó paralizada. «¿Qué clase de entrenamiento?» «Observación, ética, análisis, retórica, influencia», dijo el hombre fibroso. «Me llamo Oliver, exanalista de inteligencia. Ella es Grace, de psicología conductual». Grace saludó con la mano. «Somos los bichos raros tras la cortina». Maya sonrió nerviosa. Elliot Annesley entró después, moviéndose lentamente con su bastón. «Hoy se trata de aprender cómo funciona el mundo. Salvaste a Monroe Holdings. Ahora necesitas entender por qué eso te hizo peligroso». Se acercó a una pantalla y pulsó un botón. Apareció una foto, una oficina corporativa, filas de escritorios. Esta es una agencia de relaciones públicas contratada por uno de los inversores que intenta desacreditarte. Otro toque, apareció un titular: «Héroe infantil o escándalo corporativo». Ese titular apareció menos de 12 horas después de que se conociera tu historia. Elliot dijo que estaba planeado con antelación. Estaban esperando. Maya apretó los puños. «No estás solo», dijo Grace con suavidad. «Lo han hecho antes, lo hacen todo el tiempo, pero rara vez alguien de tu edad se resiste». Oliver dio un paso al frente. «Así que te enseñamos a verlos, sus métodos, sus señales, sus lógica, y te enseñamos a defenderte y a defender a los demás». Durante las siguientes 4 horas, Maya realizó ejercicios que ni siquiera habría imaginado hace una semana. En una sesión, Oliver reprodujo fragmentos de noticias y le pidió que identificara palabras de manipulación lingüística
distorsionadas para sembrar dudas o redirigir emociones. Fíjate en cómo dicen supuestamente 5 veces antes siquiera de mencionar los hechos. Eso no es periodismo, eso es encuadrar. En otra, Grace le mostró cómo las microexpresiones faciales pueden revelar intenciones ocultas. La gente miente con la boca, pero sus cejas siempre delatan. Elliot le enseñó a rastrear el poder. Sigue el dinero. ¿Quién financia las voces que intentan desacreditarte? ¿Qué ganan si tu historia desaparece? Marian la guió a través de la retórica. Cómo hablar en una sala hostil, cómo hacer preguntas que revelen más que acusaciones. Al final del día, Maya sentía que su cerebro zumbaba, pero no estaba abrumada. Estaba despierta. A la hora del almuerzo se sentó con Elliot en la pequeña cocina. Él le sirvió el té. «Me recuerdas a alguien que conocí. Una vez», dijo en voz baja. «¿Quién?» «Mi hermana. Tenía 13 años cuando descubrió un fraude en la empresa de nuestro padre. Era brillante y demasiado confiada. ¿Qué pasó? La hicieron quedar como loca. Filtraron su expediente académico. Le dijeron a la prensa que era inestable. Dejó de hablar durante un año. La voz de Mia era suave. ¿Se recuperó de eso? Se hizo abogada», dijo Elliot. «Pero nunca volvió a pisar una sala de juntas». Maya removió su té. «Esa no seré yo». «Te creo», dijo Elliot. Esa tarde le hicieron una simulación, una entrevista simulada con un periodista falso. El hombre era bueno. Sonrió, hizo preguntas inocentes y luego intentó tergiversar sus palabras. Maya mantuvo la calma, hizo una pausa antes de responder, redirigiéndola con precisión. Después, Grace aplaudió. «No está mal para tu primer tango con los medios». Oliver asintió. «Es rápida». Mientras el sol se ponía en el horizonte, Elliot la acompañó de vuelta al vestíbulo. «Mañana», dijo, «conocerás a alguien nuevo, alguien que solía formar parte de lo mismo. Red que está apuntando a usted. ¿Por qué nos ayudarían?» «Porque vieron lo que le pasó a su propia familia», respondió Elliot, «y han estado buscando la manera de enmendarlo». Antes de que Maya se fuera, le entregó una pequeña carpeta. Dentro había recortes de periódicos sobre ella. La mayoría eran positivos. Algunos no. Necesitarás saber qué dicen. Elliot dijo, «Incluso las mentiras». Maya asintió. De vuelta en el coche, no dijo ni una palabra. Se quedó mirando los recortes, luego sacó su cuaderno y empezó a escribir, no traducciones ni vocabulario, sino patrones. ¿Quién dijo qué, cuándo, a quién? Estaba conectando puntos, construyendo mapas mentales. Esa noche, Liana preparó su cena favorita, estofado de cacahuete con arroz, y no hizo demasiadas preguntas. Se sentaron en silencio un rato, escuchando un viejo disco de jazz. Entonces Maya dijo, «Vienen por nosotros, pero creo que ya estamos listos». Su madre levantó la vista. «¿Quieres parar?» «No», dijo Maya, «quiero entenderlo todo, quiero ser mejor». Liana se acercó y se arrodilló a su lado, su silla, y ahuecó la cara de su hija. «Entonces, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos». Maya durmió esa noche con su cuaderno bajo la almohada y el recuerdo de las palabras de Elliot resonando en sus sueños. El mundo no es justo, pero si sabes leerlo, si realmente lo lees, puedes inclinarlo hacia la justicia. Y por primera vez creyó que podía. A la mañana siguiente, Maya estaba sentada en un banco en la terraza superior del edificio de la Fundación Annesley, con su cuaderno abierto sobre el regazo. La ciudad zumbaba bajo sus taxis, gimiendo, las sirenas resonando en la distancia. Pero allí arriba estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Estaba esperando, no otra lección, sino a alguien que, según Elliot, podría cambiar el curso de todo. A las 9:03 a.m. se abrieron las puertas del ascensor. No se parecía a ella, sin gafas de sol oscuras ni abrigo grueso, sin tics nerviosos. Tenía unos 40 años, era negro, estaba bien afeitado y vestía como alguien que una vez fue poderoso, pero que ahora optaba por la simplicidad. Suéter gris, vaqueros y una mochila colgada del hombro. Su mirada era aguda, pero cansada. «¿Maya William?», preguntó. Ella asintió.
Tú eres la denunciante. Así me llaman ahora, dijo, sentándose frente a ella. Me llamo Andre Sims. Se irguió, alerta. Elliot dijo que solías estar con ellos, el grupo que intenta desacreditarme. Sí, estaba, dijo Andre, sin estar orgulloso de ello. Pero quiero que entiendas cómo funcionan, cómo ganan y cómo desmantelamos su poder. Maya se inclinó hacia adelante. Cuéntamelo todo, empezó Andra. Trabajó para una consultora en Washington, D.C. A primera vista, parecían contratos legítimos con embajadas de las 502 principales, incluso con la NOS, pero a puerta cerrada, se especializaban en la supresión narrativa. No matábamos historias, explicó. Las hacíamos invisibles, las reformulábamos, desviábamos la luz para que nadie mirara en la dirección correcta. Había sido uno de los mejores, silencioso, calculador, preciso con el lenguaje. Pero las cosas cambiaron cuando supo que su sobrina, una joven activista, había sido atacada. No sabían que era pariente mía, dijo. Solo vieron una amenaza. La habitación se volvió pesada. Filtré archivos internos, continuó Andre. Probé sus conexiones con una docena de medios de comunicación, 3 empresas de lobby y media docena de organizaciones sin fines de lucro que financian con dinero oscuro. Y luego desaparecí. Pero ahora estás aquí, dijo Maya. Porque lo están haciendo otra vez, te dijo André. Sacó una tableta, la buscó en un archivo y se la entregó. Era una línea de tiempo. Su rostro, el nombre de su madre, el incidente en la sala de juntas de Monroe, el acuerdo de Dubái, un mapa de calor que muestra la interacción en línea, seguido de un cuadro de denuncias anónimas enviadas a los canales de medios. Había notas. El padre dejó el cargo bajo escrutinio, el lugar de trabajo de la madre bajo revisión, posibles acusaciones de deshonestidad académica, narrativa infantil sobreexpuesta. Están probando diferentes ángulos, dijo Andre, buscando el que funcione. Maya se quedó mirando la pantalla. Están tratando de borrarme. No, dijo. Peor aún, están intentando redefinirte. Haz que la gente se cuestione quién eres, qué hiciste, no porque mentiste, sino porque tu verdad rompió su patrón. ¿Qué podemos hacer? Andrés sonrió. Giramos la lente. Durante las siguientes 2 horas, le enseñó sus métodos, cómo analizar los mensajes y cómo identificar el punto de entrada de una campaña de desprestigio. Siempre comienza con un cebo emocional. Explicó una imagen, una frase, algo que hace que la gente se enoje, se asuste o se sienta satisfecha. Luego entierran la verdad a 6 eslabones de profundidad. Maya practicó con ejemplos reales. Analizaron 2 artículos, uno que la retrataba sutilmente como un prodigio inestable, el otro como un peón corporativo. Ella escribió contradeclaraciones, no a la defensiva, sino con claridad y con control. Al mediodía ya había redactado un borrador de artículo de opinión. No soy tu excepción. ¿Por qué las voces jóvenes tienen cabida en la mesa? Andre lo leyó 2 veces. ¿Estás listo? ¿Para qué? Ella preguntó. Para contar tu historia, dijo, en tus términos, pero antes de que pudiera responder, el intercomunicador interno del edificio zumbó. Elliot a la sala de entrenamiento. Urgente. Bajaron corriendo las escaleras. Elliot estaba de pie junto a un monitor flanqueado por Grace y Oliver. En la pantalla había una alerta de noticia de última hora. Un importante medio de comunicación acaba de publicar una historia. Archivos filtrados sugieren mala conducta corporativa durante acuerdo con Monroe, fuentes sitio traductor, incidente irregular. La línea de crédito pertenecía a un periodista conocido por sus ataques a la reputación. Ya se han puesto en marcha. Oliver dijo. ¿Quién lo filtró? André preguntó. Creemos que es alguien dentro de Monroe, respondió Grace. Posiblemente legal. Elliot se volvió hacia Maya. No tienes que hacer esto. Pero ella se mantuvo firme. Sí. Trabajaron rápido. En 30 minutos, Maya había grabado una declaración en vídeo. No pulido, no producido, simplemente honesto. Ella estaba sentada en una silla mirando directamente a la lente. Me llamo Maya William. Tengo 10 años. Hablo 7 idiomas. Ayudé en una reunión de negocios porque nadie más podía.
Ahora algunos intentan que parezca incorrecto. Hizo una pausa. Pero yo no soy el problema. Soy la prueba. La prueba de que personas como yo, niños, niñas, personas de color, somos más inteligentes de lo que el sistema espera, y eso les asusta. Pero no debería. Debería inspirarles. El video termina con ella diciendo, no pueden borrarme, solo pueden revelarse. Elliot lo publicó a través de 3 redes anónimas pero confiables. En 20 minutos tenía 40,000 visitas. Al anochecer, había llovido 600,000 comentarios. Es una heroína. Protege a esta chica a toda costa. Así es la brillantez. La campaña de desprestigio perdió impulso. El periodista que escribió el desmontaje se enfrentó a la reacción pública. Un denunciante dentro de Monroe confirmó la filtración interna. La marea estaba cambiando. Esa noche, Maya regresó a casa y encontró flores en la puerta. Ninguna tarjeta, solo una pequeña nota. Lo intentaron. Ni pestañeaste. B.L. Se lo mostró a su madre, quien la abrazó con fuerza. ¿Tienes miedo?, preguntó Liana. Maya lo pensó. Un poco, dijo, pero sobre todo, estoy lista. Esa noche, yacía en la cama mirando al techo, escuchando el zumbido de la ciudad. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba respondiendo, construyendo, creciendo. Y en algún lugar en los rincones oscuros de las redes que una vez intentaron silenciarla, el pánico se estaba extendiendo, porque su objetivo se había convertido en una señal, y la chica que creían poder borrar acababa de empezar a escribir su propia historia. Maya no esperaba que el silencio fuera tan fuerte. Tras la viralización del video, tras la ola de apoyo público, tras el comunicado formal de Monroe Holdings confirmando su historia y elogiando su papel en el acuerdo, la campaña de desprestigio quedó inquietantemente silenciosa. Demasiado silenciosa, le había advertido Andrew. Cuando no pueden atacar en público, se reagrupan en privado. La verdadera lucha no ha terminado. Elliot lo confirmó durante su siguiente sesión de estrategia. Ahora se mueven a la clandestinidad, no en los titulares, sino en las salas de juntas, en canales secretos. Intentarán aislarte, dividir tu apoyo, hacer que la gente dude en apoyarte. Maya ya no tenía miedo, se estaba perfeccionando. Cada día entrenaba. Su comprensión del funcionamiento del sistema se profundizaba, al igual que su sentido de la responsabilidad. Esa mañana Grace presentó un nuevo ejercicio, modelado de escenarios. Maya tuvo que sortear una crisis corporativa ficticia utilizando únicamente la conversación, la lógica y la inteligencia emocional. La simulación fue brutal. Fue elegida para interpretar a el miembro más joven de un consejo asesor corporativo se enfrentaba a un dilema moral. Una firma socia acusada de violaciones laborales. Los adultos presentes no paraban de hablar, ignorando sus aportaciones y redirigiendo la conversación a hojas de cálculo y previsiones trimestrales. Pero Maya, tranquila, hizo una pregunta en voz baja. ¿Y si fuera tu hijo el que trabajaba allí? Silencio. Se ganó la sala. Después, Grace la llevó aparte. Tienes un don, Maya, no solo con los idiomas, sino también con la gente. Ah, pero allá en Queens, la presión aumentaba. El trabajo de su madre recibía llamadas anónimas que cuestionaban sus credenciales. El superintendente del edificio insinuó que demasiadas cámaras y reporteros se habían convertido en un problema. Una noche, un hombre de traje permaneció al otro lado de la calle durante casi 2 horas, sin apartar la mirada. Andre comenzó a acompañar personalmente a Maya de ida y vuelta a la fundación. La cadena estaba observando. Esa semana, Elliot convocó una reunión de emergencia. Un nuevo archivo había revelado documentos filtrados de un grupo de expertos vinculado a uno de los mayores inversores de Monroe. En él, una sección estaba dedicada exclusivamente a neutralizar las cifras de riesgo público, y el nombre de Maya aparecía 2 veces. Están planeando algo, dijo Oliver. Algo más discreto que antes. Nada de artículos, solo puntos de presión. Maya miró alrededor de la mesa. Entonces, ¿qué hacemos? Elliot deslizó una carpeta por la mesa. Vamos a Baltimore.
Parpadeó. Baltimore. Hay alguien allí que solía trabajar para el grupo de expertos. Se fue hace 5 años. Se cambió el nombre, pero tiene archivos que nunca hemos visto. Nombres, estrategias, vínculos financieros. ¿Por qué ahora?, preguntó Maya. Se puso en contacto. Elliot dijo que vio su video, que le recordó quién era antes. 3 días después, bajo estrictas medidas de seguridad, Maya, Liana y Andre llegaron a Baltimore. Se encontraron con la mujer en un tranquilo café cerca del puerto. Tenía poco más de 50 años, pómulos pronunciados y una mirada fija. Se presentó solo como Nia. «Sabrán que hablé», dijo Nia, «pero ya no puedo callarme». De su bolso sacó un pequeño disco duro. Esto tiene nombres, donantes, empresas fantasma, flujos de activos. Demuestra que han orquestado desinformación contra docenas de personas, de gente como tú. Maya tomó el disco duro con cuidado. «¿Por qué lo guardaste?», preguntó. «Porque estaba esperando a alguien que no se dejara comprar», respondió Nia. «Alguien demasiado joven para ser comprometido. Alguien que los asustaba más de lo que yo jamás podría». Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Andre revisó el disco duro. Lo que vieron los dejó atónitos. No solo contenía planes para silenciar a los disidentes, sino que también revelaba memorandos internos que detallaban tácticas utilizadas en la discriminación racial, la persecución de denunciantes y campañas estratégicas de desinformación que abarcaban múltiples industrias. «No solo silencian a la gente», dijo Andre. «Los borran». Elliot dispuso que el disco duro se duplicara, se cifrara y se almacenara en 3 ubicaciones separadas. Grace contactó con su red legal. Oliver comenzó a preparar un cronograma para la exposición, pero fue Maya quien propuso la jugada más audaz hasta la fecha. «¿Y si lo sacamos a la luz?», preguntó. «¿Te refieres a filtrarlo?», dijo Andre. «Número, no anónimamente, no por canales secretos. Me refiero a que lo hacemos público juntos, una sola voz, una sola plataforma. Esperan que nos ocultemos. Pero ¿y si...?» No, el equipo debatió durante horas. Los riesgos eran enormes. La exposición sería irreversible. Pero a la mañana siguiente, Elliot dio su respuesta. «Rompamos el silencio». Se hicieron planes. Una conferencia de prensa, una coalición de defensores, periodistas, mentes legales y Maya en el centro. Lo llamaron el Proyecto Claridad. En las semanas previas al evento, Maya entrenó más duro que nunca. Manejo de medios, protecciones legales, preparación psicológica. Memorizó datos, entendió límites legales que no podía cruzar y practicó respuestas a preguntas hostiles. Llegó el día de la conferencia de prensa, celebrada en un salón público en Manhattan, con transmisión en vivo completa. Cientos de personas asistieron, miles sintonizaron en línea. Elliot comenzó con una declaración tranquila. «No estamos aquí para acusar. Estamos aquí para revelar, para que los hechos hablen más fuerte que el miedo». Entonces Andre habló, presentando el rastro documental, conectando a las firmas, explicando la mecánica. Y luego fue el turno de Maya. Se paró detrás del podio, con manos firmes. «Mi nombre es Maya Williams. Tengo 10 años. Me encantan los idiomas. Me encantan las historias. Y nunca pensé que tendría que luchar por el derecho a contar las mías». Les explicó lo sucedido, no con rabia, sino con claridad. Intentaron convertir mi verdad en una amenaza. Pero la verdadera amenaza es el silencio. El silencio protege a quienes lastiman a otros. El silencio cubre las grietas donde se esconde la injusticia. Terminó con una frase que resonaría en los medios durante días. «La verdad no es frágil. El poder sí lo es, y no le temo a ninguno de los dos». La sala estalló en aplausos. Esa noche, la noticia se difundió por todas partes. Las principales cadenas la recogieron. Se anunciaron investigaciones. Un senador incluso pidió una investigación federal sobre las redes de influencia corporativa. A la mañana siguiente, afuera de su apartamento, alguien había escrito un mensaje con tiza. «Te vemos, Maya, y ya no guardamos silencio». Y por primera vez en semanas,
Maya sonrió no solo con los labios, sino con una certeza más profunda. La lucha estaba lejos de terminar, pero ya no estaba sola. En los días posteriores a la conferencia de prensa del proyecto Claridad, el mundo bullía. Cobertura mediática. Explotó. Los presentadores de noticias debatieron la valentía de Ma. Los editoriales elogiaron el liderazgo moral de Elliot. Los hashtags fueron tendencia. El apoyo llegó a raudales de profesores, activistas, artistas e incluso de algunos directores ejecutivos que habían permanecido en silencio durante mucho tiempo. Por un breve instante, pareció como si la justicia hubiera abierto el cielo. Pero con cada ola de luz llegan las sombras. La reacción comenzó pequeña. Correos electrónicos anónimos inundaron el distrito escolar de Maya. Algunos la acusaron de ser una niña de relaciones públicas plantada. Otros cuestionaron su existencia. Liana recibió una consulta formal de su empleador, una supuesta auditoría de rutina, pero pareció un momento oportuno. Luego llegaron los bots. Grace fue la primera en detectar las cuentas falsas en redes sociales, compartiendo las mismas frases llenas de duda. Demasiado joven para ser real. ¿Dónde están los recibos? Escrito por adultos. Andre, furioso, rastreó varias de las cuentas hasta una granja de datos en Moldova, conocida por operar operaciones de influencia en el mercado negro. Van a hacer tierra arrasada, dijo. Intentan inundar la verdad con ruido. Elliot mantuvo la calma. Era de esperar. Eso significa que estamos ganando. Pero para Maya, el ruido no era teórico. Una mañana, de camino a una tranquila librería que le encantaba, alguien le susurró, «Niña mentirosa», al pasar. Siguió caminando, con la cabeza bien alta, pero le temblaban las manos. No se lo dijo a nadie. De vuelta en la fundación Aninsley, se reforzaron los protocolos de seguridad. Andre contrató a una empresa de análisis forense digital. Grace amplió el equipo de respuesta a crisis. Surgió un nuevo nombre, un ejecutivo de relaciones públicas llamado Nolan Fisk, que alguna vez estuvo vinculado a una de las corporaciones expuestas por el proyecto Clarity. Está dirigiendo el control de daños, dijo Oliver, fuera de los libros. Silenciosamente, descubrieron que Fisk tenía conexiones con varias empresas internacionales de cabildeo, incluida una con vínculos directos con ejecutivos de medios. Ejecutivos que de repente dejaron de contratar a Maya para programas donde antes el teléfono sonaba constantemente. Ahora ya no. Están intentando reducir el impulso, dijo Elliot. Manténganla alejada del foco de atención. Esperen a que la historia se apague. Maya escuchó, absorta, y luego dijo, así que cambiamos la historia. La sala se volvió hacia ella. ¿Y si mostramos lo que sucede tras bambalinas? Dijo, que la gente vea cómo funciona la presión, cómo intentan hacer desaparecer las voces. ¿Quieres documentar la campaña de desprestigio?, preguntó Grace. Maya asintió. Contamos la historia detrás de la historia, no solo la mía, sino también la de otros. Denunciantes, periodistas, trabajadores que fueron despedidos por alzar la voz. Dijo Elliot con una sonrisa lenta. La verdad a contracorriente, llamaron al proyecto Unmuted. Se lanzó como una serie de podcasts presentados por Grace y Maya. El primer episodio contó la historia completa de Mia, pero con detalles tras bambalinas. Su formación, la vigilancia, los memorandos internos. El segundo episodio presentó a Nia, la ex empleada del think tank. Otros siguieron a una enfermera que expuso una estafa de facturación médica, a un trabajador de almacén que denunció abusos. Despegó más rápido de lo esperado. En 3 semanas, Unmuted tenía 2 millones de descargas. Las donaciones llovieron. Maya se convirtió no solo en un símbolo, sino en una plataforma, una voz para aquellos demasiado asustados para hablar solos. Pero la otra parte no se quedó de brazos cruzados. Una noche, sus servidores sufrieron un ataque de denegación de servicio. 84,000 solicitudes simultáneas. El podcast se desconectó por 6 horas. Andre llamó a un especialista en ciberseguridad que confirmó el origen. Una empresa de Praga conocida por vender sabotaje digital
a clientes privados. Están asustados, dijo el especialista, y ricos. El equipo siguió adelante. En el episodio 7, Maya entrevistó a un exmiembro de la junta directiva de Monroe que había renunciado discretamente tras el acuerdo de Dubái. Habló de presiones, sobornos y amenazas susurradas de personas influyentes que querían controlar las iniciativas educativas globales. Se le quebró la voz al admitir, debería haber hecho más para proteger a esa chica. Ella me recordó a mi propia hija. Ese episodio lo cambió todo. Un importante senador lo citó durante una audiencia en vivo en el Congreso sobre el cabildeo corporativo. Esto dio lugar a una solicitud de nuevas protecciones para los denunciantes. Maya fue invitada a hablar ante un subcomité, pero Elliot declinó la invitación en su nombre. Ya ha hecho suficiente por ahora, dijo. Dejemos que el sistema haga su parte. En cambio, la fundación se centró en proteger su creciente red de voces, nuevas herramientas de encriptación, un fondo de defensa legal, una línea directa de salud mental. Maya ayudó a diseñar la identidad visual, un árbol en crecimiento con miles de raíces. Todos crecemos en el mismo terreno, dijo. Incluso aunque intentaran derribarnos, la presión era implacable. Una noche, mientras caminaban a casa después de una cena tranquila con Liana, una camioneta negra disminuyó la velocidad junto a ellos. La ventana bajó. Un hombre con gafas de sol por la noche, una sonrisa burlona dijo con calma, «Ten cuidado con las puertas que abres. No todas se vuelven a cerrar». Luego el coche se alejó a toda velocidad. Maya no se inmutó, pero esa noche no pudo dormir. Elliot llamó a un círculo de emergencia. «Estamos entrando ahora en algo más profundo», advirtió. «Esto no es solo una guerra de reputación. Es una defensa sistémica. Están protegiendo infraestructuras, canales de dinero, décadas de silencio». «Entonces, ¿qué hacemos?», Maya preguntó. La voz de Elliot era firme. «Ampliamos la luz». Lanzaron un episodio especial sin silenciar, El costo del silencio, que revela hasta qué punto habían llegado ciertas entidades para suprimir la verdad, no solo sobre Maya, sino sobre la corrupción en las finanzas, la atención médica y la educación. Se asociaron con periodistas de investigación, depositaron documentos en archivos seguros, alentaron filtraciones anónimas y siguieron hablando. Ese fin de semana, Maya asistió a una manifestación comunitaria en Harlem. Mientras subía al escenario, con la voz clara a pesar del cansancio, miró un mar de rostros, ancianos, adolescentes, madres con bebés en sus caderas. «Nunca se suponía que debía hablar», dijo, «pero lo hice, y lo que he aprendido es esto. Hablar no es el final, es el principio». Las lágrimas estallaron. «No soy valiente porque soy ruidosa», continuó. «Soy valiente porque escuché y luego actué. Tú también puedes». La multitud se puso de pie. Después se le acercó un anciano con una gorra desgastada. «Me recuerdas a cuando marchamos», dijo en voz baja. En aquel entonces no teníamos podcasts, solo pies y fuego, pero el corazón, lo mismo. Maya lo abrazó. Esa noche, se sentó con Liana en su pequeña cocina, bebiendo chocolate caliente. La ciudad tranquila afuera. «¿Crees que está funcionando?», ella preguntó. Liana sonrió. «Si todavía están peleando contigo, significa que estás ganando». Y Maya le creyó porque el mundo ya no estaba tranquilo y ella tampoco. El cielo matutino sobre Manhattan era de un gris pálido, quieto y tenso como los momentos previos a una tormenta. Maya estaba sentada en la parte trasera de un sedán negro, vestida con un blazer azul marino y pantalones khaki, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo. Hoy ella no iba a la escuela. Ella iba a testificar. El Comité Federal de Supervisión de las Comunicaciones abrió una investigación formal sobre prácticas corporativas de desinformación. Aunque era menor de edad, el fiscal especial había solicitado una sesión a puertas cerradas para su testimonio, no porque no estuviera preparada, sino porque lo que sabía podía encender un fuego político. Andrés se sentó a su lado, tranquilo y en silencio.
La informó durante días. La ayudó a anticipar cada pregunta, cada truco, cada maniobra sutil que podrían utilizar para inquietarla. Pero Maya no tenía miedo de sentirse inquieta. Tenía miedo de que no la escucharan. Recuerden, dijo Andre mientras se acercaban al edificio, no están aquí para impresionar. Están aquí para decir la verdad. Lo recuerdo, dijo ella. Lo escribí en mi cuaderno anoche. La verdad no tiene por qué gritarse. La seguridad los condujo a través de una entrada lateral. Dentro, no fue recibida por luces intermitentes ni cámaras, sino por un semicírculo de sillas con respaldo alto, cada una ocupada por un miembro del personal del Congreso o un asesor legal. En el centro se sentó la senadora María Lell, presidenta del comité, una ex fiscal perspicaz y de carácter férreo que una vez desmanteló una red de evasión fiscal corporativa. Señorita William, dijo mientras Mia se sentaba. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, respondió Mia. La sesión comenzó. La senadora Lell preguntó sobre la reunión de Dubái la primera vez que Maya intervino. Maya contó el momento palabra por palabra, tono por tono. Y mientras lo hacía, algo cambió en la habitación. Lo que una vez se consideró una curiosa anomalía, un niño entrando al mundo adulto, comenzó a sentirse como una profecía. A partir de ahí, discutieron la campaña de desprestigio, los titulares falsos, los bots, las amenazas sutiles. El senador Lol frunció el ceño. ¿Y cuándo te diste cuenta de que te estaban tomando en la mira? Cuando intentaron hacerme sentir avergonzada de ser útil, Maya dijo. Un murmullo recorrió la habitación. Pasaron a la segunda fase, los archivos del proyecto Claridad. Mia explicó con cuidado pero con claridad cómo operaban las redes, cómo se transmitían los mensajes, cómo el poder se disfrazaba detrás de think tanks y lobistas y presentadores de noticias amigables. ¿Y esos documentos? Preguntó la senadora Lell, dando un golpecito al paquete que tenía delante. Usted confirma que estos se obtuvieron de manera ética. Nos los filtró una antigua fuente. Maya dijo que acudió a nosotros porque creía que la verdad importaba más que su reputación. ¿Y por qué crees que esto importa ahora? Porque la línea entre influencia y manipulación ha desaparecido, dijo Maya. Y si no lo dibujamos nosotros, otra persona lo hará con lápiz y usará la goma de borrar cuando le convenga. Esa línea tan concisa, tan devastadoramente clara, puso fin a la sesión. Afuera se había reunido la prensa. Grace condujo a Maya más allá de las cámaras rápidamente, protegiéndola del flash. No se detuvieron a dar declaraciones. Aún no. Eso vendría después. De regreso a la fundación, el equipo se reagrupó. Elliot parecía mayor de lo habitual, no cansado, pero profundamente concentrado. Esta audiencia cambiará las cosas, dijo. El comité está considerando legislación, ampliaciones de permisos para denunciantes y protecciones para identidades digitales. No lo habrían hecho hace un año, añadió André. No tenían a Maya hace un año, dijo Grace. Aún así, la celebración fue apagada porque la pelea no había terminado. Esa noche, un nuevo giro llegó a las ondas de radio. Un importante canal de televisión emitió un segmento titulado Niño Prodigio o Títere Político. Fue una película elegante, bien producida y llena de sospechas veladas. Una cara familiar narró a Nolan Fisk. Maya observó desde el sofá con su madre. Ella no se inmutó, pero su mano agarró lentamente la de Liana. Siempre es el mismo truco, susurró. Convierte la verdad en una amenaza. Convierte las amenazas en entretenimiento. Entonces les hacemos que se aburran, dijo Liana. Decimos la verdad también, que ya no pueden manipularla más. Al día siguiente, Maya volvió a la escuela. Fue incómodo. Susurros en el pasillo, escaleras en la cafetería. Algunos estudiantes sentían curiosidad, otros tenían frío. Una niña, mientras Maya pasaba frente a su casillero, murmuró, «Apuesto a que ahora cree que es demasiado inteligente para nosotros». Pero en la clase de historia, su maestra hizo una pausa y dijo, «Antes de comenzar, quiero tomarme un momento para reconocer la valentía». Miró a Maya.
Hablamos a menudo de los padres fundadores, de los líderes de los derechos civiles, de los manifestantes en las calles, pero a veces la valentía camina silenciosamente por nuestros pasillos y ni siquiera nos damos cuenta. Ella miró hacia abajo, tratando de no llorar. Más tarde esa tarde, Elliot convocó una reunión de equipo. Había llegado algo nuevo, una carta, un sobre sin marcar, sin dirección de retorno. Dentro había una sola frase escrita con una fuente normal. Tenías razón al hablar. Vendrán por mí después. Se adjuntó una unidad flash. Lo abrieron con cuidado, aislados de su red. Contenía registros de un contratista privado, grabaciones de audio, memorandos internos, correspondencia entre corporaciones y personas influyentes contratadas para desacreditar a los denunciantes. La voz en una de las grabaciones era inconfundible. Nolan Fisk. Parece que nuestro próximo invitado en Unmuted acaba de ofrecerse como voluntario, dijo Andre. El siguiente episodio se lanzó 72 horas después y se titula The Fixer. Se transmitieron las propias palabras de Fisk alardeando de silenciar a quienes decían la verdad y se burlaban de la ética de los medios, describiendo cómo colgaban objetos brillantes frente a los periodistas para distraer la atención de las historias reales. Las consecuencias fueron inmediatas. La red rompió vínculos. Los líderes políticos se distanciaron. Una de las empresas vinculadas en las grabaciones fue citada por el mismo comité sobre el que Maya había testificado antes. Pero lo más importante es que el público, la gente común y corriente que observaba, empezó a ver el contorno de una máquina que durante mucho tiempo había funcionado en las sombras. Los correos electrónicos llovieron. Nunca confié en esos titulares, pero no sabía por qué. Mi hija quiere ser como Maya, gracias. Tenía miedo de hablar en el trabajo. Ya no. Y en una nota escrita a mano con tinta violeta, me recordaste que mi voz importa. El equipo los leyó todos, pero Maya se quedó con uno y lo pegó en el espejo de su dormitorio. La reacción se había convertido en un ajuste de cuentas, y la chica que una vez intentaron borrar se había convertido en la arquitecta de su ruina. Eran poco más de las 6 a.m. cuando Maya estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo la calle despertaba abajo. Los camiones traqueteaban sobre las alcantarillas. Un ciclista pasó rápidamente a través de la niebla temprana. Al otro lado de la calle, el letrero de neón de una panadería parpadeaba, proyectando un tono rosado sobre la acera. El mundo siguió adelante, sin darse cuenta de lo cerca que había estado de olvidar la verdad. No había dormido mucho, no por miedo, sino porque algo había cambiado. La batalla ya no era sobre ella. Había crecido más allá de las propiedades de Monroe, más allá de las difamaciones, las filtraciones y los podcasts. Clindell puede ser comprensivo, pero cauteloso. No te dejes engañar por la cortesía. No te están ofreciendo té. Están vigilando los muros. Hagámosles repensar los muros, dijo Maya. La sala de reuniones era elegante en su discreción. Paneles de madera oscura, ventanas altas y una larga mesa en forma de U frente a filas de observadores. Maya se sentó entre dos asesores de la fundación. Las cámaras estaban prohibidas. Esto no quedó registrado, pero todos sabían que eso implicaba mucho riesgo. Moira Halberg, una mujer severa de unos 60 años con un impecable corte de pelo gris, fue la primera en inclinarse hacia adelante. Apreciamos su perspectiva, señorita William, pero ¿cómo equilibramos las anécdotas personales con la política institucional? Maya no parpadeó, reconociendo que cada política se compone de miles de resultados personales. Si todos apuntan a un daño, entonces la política no es neutral, sino dañina. Un murmullo silencioso recorrió la habitación. Franklin Dell, un hombre más joven de unos 40 años, de rasgos suaves y gafas color carey, intervino. Pero no corremos el riesgo de politizar la educación al permitir que las historias individuales impulsen la inversión pública. Te arriesgas a algo peor si pretendes que la neutralidad es apolítica, respondió Maya. El silencio es una postura política, especialmente cuando beneficia a los poderosos. Durante una hora debatieron,
Trazaron líneas y pusieron a prueba ideas. Maya respondió a cada desafío no como una niña prodigio, sino como alguien que había sido forjado en un fuego que la mayoría de los adultos nunca enfrentaron. Habló de la desinformación en los libros de texto, la eliminación de las voces negras en los programas históricos y la manipulación económica de las redes de escuelas charter. La equidad, dijo cerca del final, no es caridad, es corrección. Cuando salió a la luz del sol, los observadores que habían llenado silenciosamente las últimas filas se pusieron de pie y aplaudieron. No muy fuerte, no de manera performativa, solo el tiempo suficiente para hacerles saber que la escucharon. Esa noche, de regreso en la fundación, Elliot anunció que tenían un problema. Hay un contraproyecto, dijo poniendo un expediente sobre la mesa. La misma estructura que los expertos anónimos de Clarity, pero todo es publicidad engañosa. Grace hojeó el archivo. Lo llaman Perspective United y se presenta como un centro de estudios sobre diversidad, pero la pista de su financiación conduce directamente a las empresas que expusimos. André meneó la cabeza. Es un clon de Sombra. Están tratando de replantear toda la conversación, añadió Oliver. Vuelve a controlar el idioma. Términos como narración ética o moderación narrativa suenan benignos, pero en realidad son simplemente censura con una sonrisa. Maya se quedó en silencio. Ya no se limitan a jugar a la defensiva, afirmó Elliot. Están reconstruyendo su casa y están poniendo cuerdas de terciopelo en las puertas. Así que abrimos las ventanas, dijo Maya. Ella propuso un laboratorio de la verdad en vivo, un foro, una serie rotativa de cabildos comunitarios donde las víctimas de la manipulación narrativa pudieran hablar directamente, sin filtros, sin giros, sin trajes, sin guiones, solo la verdad, cruda e incómoda. Se lanzó en Brooklyn. Una maestra jubilada contó cómo su distrito eliminó del plan de estudios secciones enteras sobre discriminación crediticia. Una ex trabajadora social describió cómo perdió su trabajo después de denunciar prácticas de discriminación racial. Un joven periodista admitió que le ofrecieron dinero para matar una investigación. Maya no habló mucho. Ella moderó. Ella escuchó. El cuarto laboratorio de la verdad celebrado en Atlanta atrajo atención nacional. Tanto es así que apareció cierto hombre poderoso, Nolan Fiske. No se anunció, simplemente se sentó en la parte de atrás, flanqueado por dos ayudantes. Maya lo vio en mitad de la sesión. Ella no dijo nada. Después, cuando la sala se vació, se acercó. «Te has hecho un nombre muy importante», dijo. «Yo no inventé el nombre», respondió. «Simplemente intentaste borrarlo». Sonrió fina y calculadoramente. «Sabes que esto no termina como creéis. No estoy pensando en el final», dijo. «Estoy pensando en los demás que están mirando». Fisk se inclinó. «Nunca te dejarán ganar». Ella dio un paso adelante, con la mirada firme. «Entonces tendrán que verme pelear». Se fue de nuevo a la fundación. Elliot informó al equipo. «Está nervioso», dijo. «Lo cual significa que su red está alterada», asintió André. «Han intentado comprar el silencio, manipular los hechos, desacreditar a los mensajeros, pero no pueden deshacer lo sucedido», añadió Grace. «La pregunta es, ¿qué hacemos con el impulso?» Maya respondió, «Construimos algo que perdure». Ella dio a conocer un plan para un fondo educativo, el William Trust, dedicado a financiar la divulgación de la verdad en comunidades marginadas. Becas para historiadores locales, becas para jóvenes reporteros, formación para docentes en ética narrativa. «No se trata solo de luchar contra ellos», afirmó. «Se trata de plantar algo más grande que ellos». La Junta lo aprobó y, a medida que se difundía la noticia, el apoyo llegó de lugares inesperados. Un exdirector ejecutivo donó anónimamente $2 millones. Una cantante de música country lanzó una canción inspirada en las palabras de Mia. Bibliotecarios jubilados se ofrecieron como voluntarios para digitalizar archivos comunitarios abandonados. Una noche, mientras Maya y Liana caminaban hacia su casa bajo un dosel de luces ámbar en la calle, Liana se volvió hacia su hija.
¿Alguna vez deseaste que las cosas pudieran volver a ser como antes de todo esto? Maya pensó por un largo momento. Desearía que el mundo no necesitara que yo hablara tan fuerte, dijo. Pero ya que así es, me alegro de no haberme quedado callado. Caminaron de la mano, pasando por porches con luces parpadeantes, a través de una ciudad que lentamente despertaba a sí misma, y sobre ellos, en algún lugar del alto e indiferente horizonte, la verdad estaba grabando su nombre, no en piedra, sino en el aliento de aquellos que se atrevieron a hablar cuando el silencio habría sido más seguro. El viento del Hudson traía un viento cortante esa mañana, cortando los espacios entre los edificios como una advertencia susurrada. En la oficina principal de la Fundación Ansley, el equipo se había reunido temprano. Elliot estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Grace estaba tomando su tercer café. André miró su reloj por quinta vez en una hora. Algo estaba viniendo. Podían sentirlo. Maya entró a la habitación silenciosamente, vistiendo un abrigo azul marino y un gorro de lana rojo que Liana había tejido ella misma. Parecía pequeña en comparación con las altas ventanas y los amplios techos, pero cuando hablaba, su presencia llenaba el espacio. ¿Estamos listos? Elliot se giró, como siempre lo hará. El gobierno había solicitado un segundo testimonio. Esta vez, no a puerta cerrada. El Comité de Ética y Tecnología de la Cámara de Representantes había invitado a Maya a hablar ante un panel televisado a nivel nacional sobre la influencia de la desinformación en la educación y la confianza pública. La invitación no era solo simbólica. Fue el sistema el que reconoció que el problema era más profundo que los malos actores. Fue estructural. André golpeó la gruesa carpeta sobre la mesa. Todo lo que necesitas está aquí. Cronología, nombres, ejemplos de medios con referencias cruzadas, pero habla desde tu instinto. Eso es lo que recuerdan. Maya asintió. Sé que la audiencia se llevó a cabo en D.C., dentro de una sala que había albergado décadas de verdades conflictivas, donde el poder se disfrazó de protocolo. Maya estaba sentada en la mesa central, con las manos juntas con calma y el corazón firme. Las cámaras destellaban, los periodistas se empujaban, el gatillo cayó. El presidente, un hombre severo, con cejas grises como alas, abrió el turno de palabra. Señorita William, reconocemos su testimonio hoy, no solo como simbólico, sino como sustancial. Por favor, proceda. Maya levantó la mirada y su voz sonó uniforme. Cuando hablé por primera vez me dijeron que era demasiado joven. Cuando seguí hablando, dijeron que hablaba demasiado alto. Y cuando me negué a parar, dijeron que debían manipularme. Pero estoy aquí para decirte que no soy ninguna de esas cosas. Simplemente soy alguien que prestó atención. Y lo que vi me asustó. Ella expuso el sistema, cómo las corporaciones usaron redes fantasma para reescribir el discurso público, cómo los distritos escolares fueron presionados para adoptar currículos políticamente desinfectados, cómo se pagó a las personas influyentes para desacreditar a quienes decían la verdad, y cómo cada vez que una voz se alzaba, una máquina se levantaba para silenciarla. El problema, dijo, no es solo la desinformación, es la infraestructura del silencio. La habitación estaba en silencio. Luego vinieron las preguntas. Un congresista de Utah preguntó sobre las salvaguardias. Un representante de Georgia cuestionó si resaltar la injusticia creaba división. Maya respondió a cada una de ellas con aplomo, tejiendo datos e impacto humano en cada frase. Al terminar, el panel aplaudió algo raro, sin precedentes. El presidente se inclinó hacia adelante. Señorita William, gracias. Nos recordó que la democracia no se hereda, se defiende. Cuando ella salió de la cámara, un grupo de estudiantes estaba afuera con carteles pintados a mano. La verdad no tiene edad. Maya para presidente. Escuche a los niños. Ella sonrió, asintió una vez y siguió caminando. De regreso en Nueva York, la fundación estaba entusiasmada. Las descargas del podcast Unmuted se dispararon. Las donaciones se duplicaron. Recibió una oferta de subvención de una importante universidad para financiar la próxima fase de desarrollo curricular del William Trust.
Pero también había tensión. Nolan Fisk no había desaparecido. De hecho, había anunciado un nuevo proyecto, una iniciativa de medios abiertos llamada Vera, presentada como una plataforma de contenido bipartidista. Pero los archivos descubiertos por Oliver mostraron que Vera era todo menos neutral. Entre los patrocinadores se encontraban algunas de las mismas empresas expuestas por Clarity. Su misión es reingresar a la narrativa. Se están moviendo más rápido ahora, advirtió Grace, tratando de recuperar el terreno que tomamos. Quieren el control antes de que la reforma se convierta en ley, añadió Elliot. Así que damos el siguiente paso, dijo Maya. Ella propuso algo audaz, una cumbre nacional, no solo una conferencia, sino un ajuste de cuentas, expertos, educadores, denunciantes, estudiantes, una reunión para exponer, explorar y reconstruir la confianza pública en la narración de historias. Lo llamaremos la línea, dijo, porque tiene que haber una entre la verdad y la agenda, entre el silencio y la complicidad. La cumbre estaba prevista para la primavera. La planificación comenzó de inmediato. Se seleccionaron los lugares y se enviaron las invitaciones. Maya seleccionó los paneles ella misma. Uno de ellos se titulaba Las historias que enterramos. Otra, Neutralidad no es justicia. Se organizó una ronda especial para jóvenes donde los estudiantes de comunidades subrepresentadas pudieron hablar directamente con los tomadores de decisiones. Pero a medida que se acercaba la cumbre, también lo hacían las amenazas. Correos electrónicos advirtiendo de consecuencias. Paquetes anónimos. Se filtró el número de teléfono personal de Grace. El servidor principal de la fundación fue atacado nuevamente, esta vez de manera más agresiva. Están entrando en pánico, dijo André. Pero Elliot estaba preocupado. Eso significa que están desesperados. Maya se mantuvo concentrada. Añadió un panel más al programa, una sesión en solitario llamada The Map We Make, el mapa que hacemos, en la que hablaría no como un símbolo, sino como un navegante, una voz que mapea cómo el mundo podría elegir de manera diferente. La noche anterior a la cumbre, Maya no pudo dormir. Caminó por los pasillos de la fundación, deteniéndose junto a los retratos de los creadores de cambios del pasado a quienes la organización había honrado. Abogados, maestros, periodistas, artistas, personas que habían hablado cuando el silencio era más seguro. Se detuvo en un marco vacío al final del pasillo. ¿Para qué es este?, le preguntó a Elliot, que acababa de llegar por el pasillo. Eso es para quien haga realidad la próxima cosa imposible, dijo. Ella sonrió. Guárdalo, respondió ella. Necesitaremos más de uno. A la mañana siguiente, la línea se abrió en un centro de conferencias iluminado por el sol con vista al East River. Los asistentes vinieron de 30 estados y 7 países. La energía era palpable, algo entre una marcha y un movimiento. La sesión de Maya fue el evento final. Cuando subió al escenario, la sala quedó en silencio. Solía pensar que las historias eran solo cosas que contábamos, comenzó. Pero ahora sé que son las cosas que nos dicen quiénes somos. Ella guió a la audiencia a través del viaje, desde un intérprete roto en una reunión de alto riesgo hasta las revelaciones de claridad y los contraataques a las personas que se presentaron de todos modos. Intentaron decirme que estaba solo, pero no lo estaba. Tenía todas las voces que intentaron silenciar. Tenía todos los nombres que intentaron borrar. Ella hizo una pausa y ahora te tengo. La habitación estalló. Más tarde esa noche, cuando la cumbre se acercaba, una mujer mayor se acercó a Maya con lágrimas en los ojos. Yo solía ser maestra, dijo ella. Renuncié cuando me dijeron que ya no podía enseñar historia real, pero después de hoy creo que lo intentaré de nuevo. Maya le tomó la mano. Por favor, hazlo. Te necesitan. Mientras el sol se ponía detrás del horizonte, arrojando oro sobre el agua, Maya estaba de pie junto a la barandilla, con el viento acariciando su cabello. Ella ya no estaba esperando la tormenta. Ella se estaba convirtiendo en eso. Al día siguiente de terminar la cumbre, la ciudad estaba quieta, como si contuviera la respiración. Las sillas habían sido apiladas, las pancartas retiradas, pero el aire vibraba con algo que antes no existía. No un movimiento,
Ni siquiera una revolución, algo más silencioso, sino una resolución más profunda. Maya estaba sentada en la azotea del edificio de la fundación, con las piernas cruzadas y las manos metidas en las mangas de su suéter. El cielo arriba estaba teñido de lavanda y naranja. El tipo de puesta de sol que te recuerda que el mundo es capaz de tener belleza, incluso cuando te ha decepcionado. Había pasado la mañana respondiendo mensajes, cartas de estudiantes, profesores, denunciantes, desconocidos que habían visto su sesión en línea y dijeron que lloraron sin saber por qué. Una nota decía simplemente, no solo dibujaste una línea, me recordaste dónde estaba la mía. Liana se unió a ella en la azotea llevando 2 tazas de té de manzanilla. Le entregó uno a Maya y se sentó a su lado en silencio. ¿Funcionó? Liana preguntó finalmente. Maya exhaló. No sé. Creo que tal vez no funciona como un interruptor. Quizás sea más bien como plantar un bosque. Lento, invisible, pero creciendo. Liana asintió. ¿Y tú? Sigues creciendo. Maya se giró y sonrió. Cada día. H. Esa noche, la junta directiva de la Fundación Annesley celebró una cena privada, no para celebrar, sino para reflexionar. Elliot habló primero. Se encontraba de pie a la cabecera de la larga mesa de caoba, con su voz tranquila pero cargada. Lo que Maya nos ha recordado, dijo, es que la mentira más peligrosa que jamás aceptamos es que la verdad se cuidará sola. No lo hará. Necesita jardineros. Necesita escudos. Se necesitan niños dispuestos a hablar cuando el mundo insiste en que susurren. Brindaron, no por ella, sino por las miles de voces que se alzaron porque ella lo hizo. Durante los siguientes meses, el William Trust se expandió. Las iniciativas locales florecieron en todo el país. Maya visitó Detroit, Tulsa, Oakland, Louisville, cualquier lugar donde la gente se sintiera olvidada. Ella no vino a dar discursos. Ella vino a escuchar. En un pueblo conoció a un bibliotecario que había escondido libros prohibidos bajo una tabla del suelo. En otro caso, un adolescente confesó que había estado anotando todo lo que su director le decía que ignorara. En cada habitación había alguien que llevaba un pedazo de la historia. De regreso en Nueva York, Elliot convocó una reunión final del equipo antes de las vacaciones de invierno. Hay un archivo más, dijo. Lo colocó sobre la mesa. La portada estaba estampada con el nombre de una empresa consultora conocida por diseñar estrategias de medios para corporaciones globales. En el interior se presentan planos para una campaña coordinada de supresión narrativa en los ámbitos de la educación, la atención sanitaria, el medio ambiente y la inmigración. Era el eslabón perdido, una hoja de ruta de control. Lo construyeron como una máquina, dijo André. Cada historia filtrada, cada contranarrativa gestionada. Grace trazó la línea de tiempo. Esto empezó antes de que Maya hablara, años antes de que tuvieran miedo, mucho antes de que ella existiera, dijo Elliot. Maya se sentó en silencio, estudiando el archivo. Tenemos que demostrarlo. Oliver vaciló. Esto lo desataría todo. Podría tener consecuencias graves. Maya miró hacia arriba. Ya hubo para todos los que se quedaron callados. El equipo estuvo de acuerdo. La fundación lanzó una serie final de Unmuted, un especial de 3 partes titulado The Blueprint. Cada episodio desmanteló la máquina, cómo funcionaba, quién la construyó y cómo la gente, sin saberlo, contribuyó a su silencio. El lanzamiento colapsó los servidores en la primera hora. En todo el país, las conversaciones cambiaron. Los presentadores de noticias hicieron referencia a la serie al aire. Los ayuntamientos aprobaron ordenanzas para proteger a los denunciantes.